Hola, ¿qué tal? Alguien me hizo la siguiente pregunta y bueno, la verdad es que me pidió que lo documentara en un video para luego compartirlo y así también otras personas lo puedan ver. La siguiente pregunta es, si Jesús fue el primogénito, ¿entonces significa que fue creado? Puede parecer una pregunta un poco obvia y hasta un poco hereje. Algunas personas podrían pensar también que es una falta de respeto para Dios, pero la verdad es que no tiene nada que ver con esto, ni siquiera con la falta de fe. Esta pregunta se viene haciendo desde el inicio de la iglesia y algunos creyentes se hicieron esta pregunta y la Biblia lo revela significativamente. Incluso un teólogo cristiano al inicio del tiempo dijo que Cristo y que el Logos, que es Jesús, fue creado. Por lo tanto, era alguien que era menor a Dios, que no era igual a Dios. Lo que fue condenado rotundamente en el año 325 después de Cristo por el Concilio de Nicea. Aún así, muchos grupos, como los Testigos de Jehová, que dicen que Cristo es un ser creado usando el pasaje de Colosenses 1.15 y que describe a Cristo como el primogénito, o en el griego prototokos, de toda la creación. Lo primero que debemos entender es que la palabra usada como primogénito, como lo mencioné, es prototokos y se emplea para hablar de Cristo en 6 pasajes: Lucas 2.7, Romanos 8.29, Colosenses 1.15, versículo 18 también, Hebreos 1.6 y Apocalipsis 1.15. Usado solo en Lucas para denotar como el primer hijo dado a luz, al referirse que era el primero de María, que venía de un parto virginal. El énfasis dado aquí es la virginidad de María, no la primogenitura de la creación de Cristo. Establecer a Cristo como un ser creado sería hereje en esto. El resto habla del orden jerárquico, por ejemplo como en Romanos, al referirse en el primero de muchos hermanos, que hace énfasis en el nuevo nacimiento, no en la creación. O también en Colosenses 1.18 y Apocalipsis 1.5, donde es el primogénito de entre los muertos, hablando de la resurrección. Esto es una referencia clara de la primogenitura o el primero en la resurrección. También hay costumbres judías de la fiesta de las primicias que tiene que ver con que Jesús fue la primicia y tiene que ver con estas referencias. Es lo primero que debemos entender. Algo que debemos comprender también es la diferencia entre la connotación y la denotación de una palabra. El lenguaje de por sí es fluido, mucho más el griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Este es un griego koiné que nació en el tercer periodo de las etapas del griego. El griego tiene más de 1500 años y ha sufrido muchos cambios y aún adaptaciones a las costumbres judías. Las palabras con el tiempo pueden perder su significado original, la denotación, y adquieren un significado nuevo, pero relacionado al original. A esto se le llama connotación. Es por eso que muchas palabras que significan algo inicialmente pierden su origen y se rigen a su uso en el contexto y en el periodo que debemos nosotros estudiarlo. Esto es como se lo emplea. Lo que sucede con la palabra prototokos es que se ha traducido textualmente, pero no en su intención, no en su contexto. Es por eso que debemos entender cuál es el contexto en que se lo usa en los diferentes pasajes antes mencionados. Por último, debemos también aprender que el Nuevo Testamento enseña claramente que Cristo participó en la creación y no fue una parte de ella. Juan 1.3, versículo 10 también, 1 Corintios 8.6, Hebreos 1.2. El contexto original usado en la mayoría de los versículos es una posición de superioridad. El versículo inmediato de Colosenses 1.16 dice que en él fueron creadas todas las cosas. E incluso es posible traducir la preposición griega para en como por. Y también podemos notar que el versículo 18 habla de una preeminencia. La palabra griega que se usa aquí es proteuo, que nuevamente denota supremacía. La deidad de Cristo se encuentra manifestada en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Hay personas confundidas, aunque no tengan un mal corazón, por lo que debemos enseñarles en amor, que deben entender que el mismo Dios ofendido bajó del cielo y en amor se ofreció para que nosotros seamos salvos. Él vino a la tierra
para dar su vida en rescate por muchos, como lo dice Marcos 10:45. No olvides que la salvación solamente proviene de un Dios de amor que derramó su vida por cada uno de nosotros. Si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema, déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, regálanos un like. Y también comparte en tus redes sociales para que otras personas puedan entender sobre este tema. Síguenos en Instagram, en Facebook y también lo vamos a subir en YouTube. Nos vemos.